Hola, soy César y en este tutorial vamos a aprender a hacer esta maravilla que se llama trenza candelabro. Te cuento que te voy a mostrar una pequeña modificación que me gusta hacer para obtener mejor definición en la trenza. Y para eso te voy a mostrar un ejemplo que tejí con la modificación que me gusta hacer para la definición y este otro que es el patrón normal. Acá también se puede ver la trenza candelabro y la verdad es que tiene bastante definición, pero si te fijas en la parte del medio como que se mezcla un poco el patrón. Ahora, este es el ejemplo que yo tejí con la modificación que yo hago y ves que en la mitad de la trenza hay como una especie de división que genera algo más de definición, a mi parecer, en el resultado final. Ahora, si observamos los dos ejemplos al mismo tiempo, el de arriba es el que yo hago con la modificación y el de abajo es el original. Para mí tiene mucho más sentido estético el de arriba que el de abajo. Yo te voy a mostrar ambos, pero vamos a empezar con el que tiene la modificación. Para esta muestra yo monté 5 puntos de contraste en cada uno de los extremos y monté 12 para la trenza más 1. No sé si habrás notado que la trenza son básicamente dos espirales que van en dirección opuesta. Entonces vamos a necesitar 6 puntos para cada espiral más un punto que yo hago entre ambos espirales, que es lo que les decía que genera mejor definición en la trenza. Voy a empezar tejiendo los primeros 5 puntos de contraste del revés, porque los de la trenza van a estar tejidos todos del derecho. Una vez que hayamos tejido estos puntos de contraste, nos vamos a dirigir a los 13 puntos que tenemos ahí en punto derecho, que van a ser los puntos que van a armar nuestra trenza. Vamos a empezar sacando 3 puntos que van a ser la mitad de los puntos del primer espiral. Y ahora puedes usar este separador de puntos que yo estoy usando, o un ganchito, o lo que te parezca más cómodo. Y vamos a tirar los puntos hacia atrás. Una vez que los tengamos atrás, vamos a continuar tejiendo los 3 puntos que siguen en nuestra aguja izquierda. Te recuerdo que esos puntos los tejas más o menos sueltos porque la trenza o el espiral genera tensión de por sí entre los puntos. Una vez que hayamos tejido esos 3, vamos a continuar tejiendo desde el mismo ganchito en este caso los 3 puntos que habíamos separado. Con eso estamos generando la primera torsión de puntos. Para este tutorial te conviene haber visto el video en donde te enseño cómo hacer ochos o espirales, pero creo que de todas maneras este te va a servir. Te recuerdo que en este primer espiral dejamos los puntos hacia atrás para hacer el primer cruce. Ahora hemos terminado de tejer el primer cruce del primer espiral. Y la pequeña modificación que yo hago, bueno, ahí se ve el cruce, ¿ves? La pequeña modificación que yo hago es simplemente tejer un punto, que es ese que tengo ahí, del revés. Y así yo voy logrando más definición en la trenza. Ahora vamos a tejer el segundo espiral, porque te había comentado que estos son dos espirales pegaditos. Entonces separamos 3 puntos nuevamente y en esta parte es donde nos aseguramos de que la trenza vaya a quedar bien. Porque si bien antes en el primer espiral dejamos los puntos hacia atrás, ahora lo que vamos a hacer es dejar los puntos hacia adelante. Van a ver que con este separador de puntos me cuesta mucho tejer y sobre todo mirando a través de la cámara. Soy muy torpe. Pero tejemos los 3 puntos que teníamos en la aguja izquierda y después vamos a hacer lo mismo que la vez anterior. Vamos a tejer con la aguja auxiliar como si fuera nuestra aguja de tejer, como si fuera nuestra aguja izquierda, y vamos a tejer directamente desde ahí los 3 puntitos que tenemos separados. Los tejemos normalmente. Ahí ya pueden ver más o menos que ya tenemos el cruce hecho o que está por el buen camino. Entonces tejemos esos 3 puntos y luego vamos a tejer todo el proyecto como se presenta.
Eso es lo maravilloso de esta trenza porque tiene solo un par de pasos de cruce de puntos, pero el resto se teje todo como se presenta. Ahí ven que ya hicimos los dos cruces de puntos. Entonces vamos a seguir tejiendo estos puntos de contraste, que pueden ser cualquier punto. Yo hice reveses porque me gusta tejer reveses, pero tú puedes hacer el que te parezca más conveniente. Ahora en este proyecto también vamos a tejer el último punto del revés. Y ahí sí. Ahora ves claramente que tenemos dos cruces de punto en direcciones opuestas. Y esa es toda la magia de la trenza candelabro. Una vez que volteamos el trabajo, vamos a tejer absolutamente todo como se presenta. Por el revés vamos a ver los 5 puntos de contraste como derechos y la trenza va a quedar como revés. Y con esa textura medio extraña. Te voy a acompañar en esta corrida del reverso del trabajo solamente para señalar una partecita de la trenza. Tejemos todo como se presenta, esos primeros 5 puntos del derecho. Nos aseguramos de que sean 5 y pasamos a la trenza. Tejemos todos los puntitos del revés, excepto claramente el que habíamos tejido al medio de todo, ¿cierto? Y ahora vamos a ver muy claramente cuándo se presente ese. Porque hay hasta un cambio en la tensión. Ahora ahí está el derecho, ¿ves? Ese lo tejemos como derecho y seguimos tejiendo todo como se presenta. Bueno, ese derecho también se tejió como se presentó, ¿no? Así que vamos a seguir así todo el resto del proyecto. Ahí vamos a terminar de tejer la trenza y seguimos con los puntitos de contraste, que son 5. Y el último del revés. Vamos a voltear el trabajo y vas a ver que habiendo tejido una corrida nada más, ya se ve bastante más el punto de la trenza candelabro. Ahora te voy a acompañar también tejiendo esta corrida, que sería la tercera, porque ya hicimos una de frente, hicimos una del reverso, y esta sería la tercera corrida que vamos a hacer por el frente. Tejimos los 5 puntos de contraste, ahora vamos a tejer los de la trenza, 2, 3, 4, 5 y 6, y como ya sabes, viene el puntito de definición que sería un revés. Y continuamos con la trenza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora continuamos con los puntitos de contraste, que eran 5. Y el último del revés. Ahora seguimos tejiendo y esta sería la cuarta corrida, que nos toca tejerla por el reverso del trabajo. Y vamos a hacer lo que ya te había dicho. Vamos a seguir tejiendo todo como se presenta. Te cuento que en este trabajo vamos a tejer todo el tiempo como se presenta, excepto solamente en el momento en que tenemos que hacer la torsión de los puntos, que a mi parecer queda mejor cuando la hacemos luego de 8 corridas. Es decir, tejemos 4 corridas por delante, 4 corridas por detrás, que en total son 8, y la que sería la novena, que nos tocaría tejerla por delante, ya sería la del cruce. Entonces no va a ser la novena, sino la primera corrida nuevamente. Entonces podemos decir que la trenza candelabro la podemos pensar como un punto de 8 corridas. Yo ahora voy a seguir tejiendo hasta que haya tejido la octava corrida y voy a volver para mostrarte el momento del nuevo cruce. Entonces así se ve nuestra trenza candelabro después de haber tejido 8 corridas. Podrás ver que no se entiende mucho,
y es porque ya nos toca hacer el siguiente cruce, que es lo que vamos a hacer ahora. También te cuento que yo empecé a tejer la trenza o a hacer el primer cruce luego de haber tejido unas 8 corridas. Eso para evitar que se deforme la base del tejido con los cruces. Entonces vamos a tejer como veníamos los puntos de contraste y vamos a hacer el nuevo cruce ahora. Te muestro que yo voy a usar mi ganchito favorito, que es el azul, porque para mí es mucho más cómodo. Yo estaba usando el rosado solamente para mostrarte de forma más didáctica. Pero lo que a mí me gusta hacer, a pesar de que sean más pasos, es enganchar los puntos en ese ganchito y después devolverlos a la aguja. Ahora vamos a analizar hacia dónde yo quiero hacer el cruce. Y vamos a ver muy rápidamente que estos puntos los voy a pasar hacia atrás. Que si recuerdas lo que hicimos al principio fue exactamente eso. Entonces ahí vemos que se formó el espiral correctamente y eso nos indica que podemos seguir tejiendo tranquilamente. Vamos a tejer los 3 puntitos que tenemos en la aguja, que ya los estamos cruzando por encima de los que tenemos separados. Y luego de eso lo que vamos a hacer es devolver los puntos que habíamos separado a la aguja, cuidando que nos quede la hebra hacia nosotros. Los devolvemos con cuidado porque esta parte siempre es un poquito complicada porque hay un poco más de tensión por el cruce, ¿no? Y seguimos tejiendo esos 3 puntitos normalmente del derecho. 2 y 3. Hacemos el revés para la definición y pasamos al otro espiral. ¿Ves? Ahí ya tenemos un espiral perfecto. Y lo que vamos a hacer es lo contrario a lo que hicimos en este primer espiral, que también te recuerdo que es lo que hicimos al principio. Es decir, los primeros 3 puntos del primer espiral los pasamos hacia atrás y los del segundo espiral los vamos a pasar hacia adelante. Entonces, tejemos los 3 puntitos que tenemos en la aguja izquierda para generar el cruce y una vez que hayamos tejido esos 3 puntos, vamos a pasar los puntos del gancho a nuestra aguja izquierda. Si te fijas, yo puse el tejido bien adentro de la aguja para que no se me salgan los puntos, mientras hago el cambio de puntos de la aguja auxiliar a la aguja de tejer. Acá es muy normal que se te caiga un punto al principio o que te cueste un poquito, pero es súper normal, no te preocupes. Y ahora confirmamos que tenemos los 2 cruces bien hechos y seguimos tejiendo. 2 y 3. Vamos a hacer los puntitos de contraste y vamos a ver más o menos cómo va quedando nuestra trenza candelabro. El último del revés. Y mira, ya habiendo hecho solamente 2 cruces, tenemos gran parte avanzada del dibujo de la trenza. Como te había dicho antes, de ahora en adelante vamos a seguir tejiendo absolutamente todo como se presenta. Como ya te había dicho, la facilidad de la trenza candelabro es que vamos a tejer casi todo el proyecto como se presenta, excepto solamente cuando vayamos a hacer los cruces, que en este caso te estoy mostrando que me gusta hacerlo cada 8 corridas. Entonces nuevamente vamos a tejer todo el resto del trabajo como se presenta hasta que hayamos tejido 8 corridas. Ahí tenemos el punto de separación o de definición y seguimos tejiendo normalmente todo. Después de ya algunas corridas, vamos a ver que la trenza candelabro tiene bastante forma. Entonces solo es cosa de seguir así por la longitud que queramos que tenga el proyecto. Ahora te voy a mostrar muy brevemente el patrón sin la modificación que yo propongo. Entonces vamos a tejer igual 5 puntos de contraste
Pero en la trenza no vamos a tener 13 puntos o 12 más 1. Vamos a tener solamente 12. ¿Por qué? Porque no va a haber una separación entre los dos espirales. Entonces, vamos a sacar 3 puntos, vamos a separarlos, los vamos a poner hacia atrás, vamos a tejer los 3 puntitos del espiral que tenemos en la aguja izquierda del primer espiral y vamos a retomar los 3 puntitos que habíamos separado. Los devolvemos a la aguja izquierda. Te recuerdo que soy muy torpe mirando a través de la cámara. Y ahora tejemos esos 3 puntitos y ya tenemos el primer cruce, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces acá lo que vamos a hacer es empezar inmediatamente el otro espiral, sin ningún punto de separación. Sacamos los 3 primeros puntitos, que son la mitad del espiral, los separamos hacia adelante esta vez y tejemos los 3 puntitos restantes del espiral que tenemos en la aguja izquierda. 1, 2 y 3. Y recuperamos los puntitos que teníamos separados, los devolvemos a la aguja izquierda y los tejemos normalmente del derecho. Ven que a pesar de que son más pasos, soy mucho más ágil con este separador de puntos. Y tejemos los 3 que nos quedaban. Antes de irnos al reverso del trabajo, te comento que YouTube me contó que el 98% de las personas que ven mis tutoriales no está suscrita a mi canal. Así que te agradecería un montón si te suscribieras ahora. A mí me ayuda mucho y lo único que tienes que hacer es presionar un botoncito. Ahí vemos que se hicieron los cruces, está perfecto, pero no hay ninguna división entre los dos espirales de la trenza. Te voy a mostrar solamente esta corrida del reverso de la trenza sin separación al medio, que, insisto, lo vamos a tejer como se presenta. Terminamos los puntos de contraste y empezamos a tejer la trenza, solo que esta vez van a ser todos del revés, no vamos a tener ningún punto del derecho que sería el de separación. Entonces, tejemos normalmente todo como viene. Ahora voy a mostrarte nuevamente los dos ejemplos que te mostré al principio para que veas, teniendo el conocimiento que tienes ahora, si puedes apreciar de mejor forma la diferencia entre ambas formas que te estoy proponiendo. El de la izquierda es el que tiene la modificación y el de la derecha es el que no tiene. Y como te decía, es perfectamente aceptable, solo que al medio, a mi gusto, le falta un poquito de definición al punto. Ahora estoy estirando y la verdad es que no hay ninguna modificación. Se ve exactamente igual. Ahora este es al que yo le hago la división al medio. Y ya ves que podemos ver dos espirales contiguos pero que van en direcciones opuestas. Y la separación es mínima. No es algo que rompe el patrón o la estética del producto. ¿Ves? A mi parecer es algo que aporta a la belleza del proyecto. Eso es todo por el momento, así que si aprendiste algo, te agradecería que me dejes un me gusta, un comentario y que te suscribas a mi canal. Nos vemos.